Dicen que el vino mejora con el tiempo, y parece que también mejora las reuniones, las historias y hasta los recuerdos. Pero ¿sabías que los arqueólogos encontraron una bodega de más de 6.000 años en Armenia con restos de vino tinto? Así es, la bodega Areni I es una bodega que fue descubierta en 2007 y constaba de barricas para la fermentación del vino, una prensa de vino, tinajas de almacenamiento y fragmentos de cerámica, entre otros elementos. El vino es historia líquida, cultura embotellada y una experiencia para los sentidos. Hoy te invito a un video lleno de información. Exploraremos cómo nació, una guía completa de los tipos de vino, los países que más lo disfrutan, y te brindaré datos curiosos que no conocías. El vino es una de las bebidas más antiguas y fascinantes de la humanidad, con una historia que se remonta a miles de años. Aunque nadie sabe exactamente quién fue el primero en descubrirlo, su origen está rodeado de mitos, cultura y descubrimientos arqueológicos que nos llevan a la región del Cáucaso, en lo que hoy conocemos como Georgia, Armenia e Irán. Los registros más antiguos de vinificación datan de hace más de 6.000 años. En una cueva en Armenia, los arqueólogos encontraron una bodega con ánforas que contenían residuos de uvas fermentadas, lo que demuestra que los antiguos ya dominaban el arte de transformar esta fruta en una bebida alcohólica. En el antiguo Egipto, el vino era un símbolo de estatus, reservado principalmente para las élites y utilizado en ceremonias religiosas. Los frescos en tumbas faraónicas muestran escenas de producción de vino, lo que demuestra su importancia cultural. Curiosamente, los egipcios eran más aficionados al vino tinto, pero su color oscuro a menudo lo asociaban con la sangre, lo que le otorgaba un aura sagrada. Por su parte, en Mesopotamia, cuna de la civilización, el vino también ocupaba un lugar especial. Los registros sumerios mencionan la existencia de tabernas donde el vino y la cerveza eran las estrellas del menú. Sin embargo, fueron los romanos quienes llevaron el vino a otro nivel. Perfeccionaron técnicas de cultivo y vinificación, extendiendo su consumo por toda Europa a medida que conquistaban territorios. Los romanos también establecieron las primeras clasificaciones de vino según su calidad, un concepto que seguimos utilizando hoy en día. Además, construyeron vastas redes de comercio que permitieron que el vino llegara a regiones lejanas, consolidándolo como una bebida universal. El vino no solo era una bebida en la antigua Roma, sino un elemento central de la vida cotidiana. Desde banquetes extravagantes hasta ofrendas religiosas, siempre había lugar para una copa de vino. En la Edad Media, los monasterios desempeñaron un papel crucial en la preservación y mejora de las técnicas de vinificación. Los monjes no solo cultivaban vides, sino que documentaban sus experimentos, creando vinos que se consideraban dignos de Dios. Durante el Renacimiento, el vino dejó de ser un lujo y se convirtió en una bebida más accesible, aunque su calidad y prestigio dependían del tipo de viñedo y su región de origen. Concluyendo este segmento, podemos decir con total seguridad que el vino ha evolucionado a lo largo de milenios, pero su esencia sigue intacta: unir personas, contar historias y enriquecer momentos. Desde las cavernas del Cáucaso hasta los viñedos más modernos, este elixir continúa siendo un símbolo de humanidad y tradición. Tipos de vino. El vino es tan diverso como las culturas que lo producen, y explorar sus tipos es como embarcarse en un viaje por distintos sabores, aromas y tradiciones. Aunque clasificarlo puede parecer complicado, existen varios criterios básicos que nos ayudan a entender las variedades y lo que podemos esperar de cada copa. Por color, vino tinto. Este vino se elabora a partir de uvas negras y se fermenta junto con las pieles, que aportan color, taninos y una estructura compleja. Los tintos suelen tener sabores intensos que van desde frutas rojas y negras hasta notas de especias, chocolate o cuero, dependiendo de su envejecimiento. Variedades como el Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec son algunos ejemplos icónicos. Vino blanco. Hecho principalmente con uvas blancas, aunque también puede elaborarse con uvas negras sin la piel, este vino es fresco y vibrante.
Sus sabores suelen incluir frutas cítricas, flores y notas herbales. Entre las variedades destacadas están el Chardonnay, Sauvignon Blanc y Riesling. Vino rosado. Este vino se encuentra a medio camino entre el tinto y el blanco. Se obtiene con un breve contacto entre el jugo de las uvas y las pieles negras, lo que le da su característico color rosado. Es ligero, refrescante y perfecto para días cálidos, con sabores que recuerdan a frutas rojas y flores. Por dulzura, seco. Contiene muy poco azúcar residual, lo que lo hace ideal para quienes prefieren sabores menos dulces. La mayoría de los vinos tintos y blancos entran en esta categoría. Semiseco. Tiene un ligero dulzor que lo hace agradable y equilibrado. Es perfecto para quienes buscan un término medio. Dulce. Estos vinos conservan un alto contenido de azúcar, ya sea por la variedad de uva utilizada o por detener la fermentación antes de que los azúcares se conviertan en alcohol. Los vinos de postre como el Sauternes o el Moscato son ejemplos de esta categoría. Por gasificación, vinos tranquilos. No contienen gas carbónico perceptible, son los más comunes e incluyen la mayoría de los tintos, blancos y rosados. Vinos espumosos. Contienen burbujas naturales de dióxido de carbono, resultado de una segunda fermentación en botella. El champán, el prosecco y el cava son algunos de los espumosos más famosos. Vinos frisantes. Son ligeramente efervescentes, con menos burbujas que un espumoso. Un ejemplo típico es el lambrusco. Por crianza, vino joven. Se consume poco después de su producción, sin paso por barrica. Es fresco y afrutado, ideal para disfrutar sin complicaciones. Crianza. Envejece al menos 2 años con un mínimo de 6 meses en barrica. Tiene un equilibrio entre frescura y complejidad. Reserva. Se madura al menos 3 años con un periodo significativo en barrica, lo que le aporta profundidad y carácter. Gran Reserva. Envejece un mínimo de 5 años con una larga estancia en barrica y botella. Son vinos complejos y destinados a ocasiones especiales. Por región. Cada región vinícola del mundo aporta su propio carácter a los vinos. Algunos de los más icónicos incluyen Burdeos, Francia, reconocido por sus tintos elegantes y equilibrados. Rioja, España, famoso por sus vinos de crianza. Chianti, Italia, emblema de los vinos italianos, hechos principalmente de Sangiovese. Napa Valley, Estados Unidos, hogar de extraordinarios Cabernet Sauvignon. Tipos únicos y exóticos, vinos de hielo. Estos se producen a partir de uvas congeladas naturalmente en la vid. Su dulzura es excepcional, equilibrada por una acidez vibrante. Vinos naranjas, elaborados con uvas blancas pero fermentadas con las pieles como los tintos. Su color ámbar y sabores complejos los hacen realmente únicos. Vinos fortificados, como el Oporto o el Jerez, a los que se les agrega alcohol durante la fermentación para aumentar su contenido alcohólico y longevidad. Como verás, la diversidad del vino es muy amplia y cada tipo tiene su propia historia y personalidad. Desde el vino joven hasta el Gran Reserva que nos acompaña en momentos inolvidables, cada copa es una invitación a descubrir un mundo nuevo. Ahora pasemos a los 10 países con mayor consumo de vino, ya sea por cantidad o por pasión, ya que para este caso ambas opciones resultan válidas. En el primer puesto lo tenemos al líder indiscutible, Francia. Este país no solo es uno de los mayores productores de vino, sino también el que más lo consume. Con una rica tradición vinícola, el vino es parte integral de la vida cotidiana de los franceses, desde un almuerzo en casa hasta una cena formal. Burdeos, Borgoña y Champaña son solo algunas de sus regiones icónicas. Italia, pasión por lo local. Italia sigue de cerca a Francia en consumo de vino, y no es sorpresa considerando su amor por la buena comida y bebida. Los italianos prefieren vinos locales como el Chianti, el Prosecco y el Barolo, y el vino es una constante en cualquier reunión familiar. Cerrando el top 3, se encuentra Estados Unidos con su creciente cultura vinícola. Aunque el vino tiene raíces europeas, Estados Unidos ha abrazado la bebida con entusiasmo, especialmente en estados como California, donde se encuentra Napa Valley. Aquí, el vino tinto es el favorito,
pero los blancos como el Chardonnay también son muy populares. Seguimos con España, que es otro gigante del vino, no solo en producción sino también en consumo. Desde los tintos robustos de Rioja hasta los refrescantes albariños de Galicia, los españoles saben cómo disfrutar de esta bebida en todo momento. Alemania, los maestros del vino blanco. Alemania es famosa por sus vinos blancos, especialmente el Riesling, y su consumo refleja su amor por la calidad. Aunque también producen tintos, los alemanes prefieren vinos con menor contenido alcohólico y mayor frescura. En el sexto puesto tenemos a Argentina con el Malbec como emblema. En América Latina, Argentina lidera el consumo de vino, siendo el Malbec su variedad estrella. Este país combina tradición europea con técnicas modernas, y el vino es un acompañante inseparable de su famosa carne asada. China, un mercado en crecimiento. China es un caso interesante. Aunque su cultura vinícola es reciente, el consumo ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Los tintos son especialmente populares y las importaciones de vinos europeos y sudamericanos siguen aumentando. En octavo lugar se encuentra el Reino Unido con un gran amor por los vinos importados. Aunque el Reino Unido no es un país productor significativo, su consumo de vino es notable. Los británicos prefieren vinos importados, especialmente de Francia, Italia y España, y el vino espumoso también tiene un lugar especial en celebraciones. Australia, innovación y consumo. Australia no solo produce vinos excelentes, sino que también consume una buena parte de ellos. El Shiraz es su variedad más representativa, y los australianos disfrutan del vino tanto en reuniones informales como en ocasiones especiales. Y cerrando el top 10 global, lo tenemos a Portugal, que tiene una rica tradición vinícola que va más allá de su famoso vino de Oporto. Los portugueses disfrutan tanto de vinos tintos como blancos, y su consumo per cápita es de los más altos del mundo. Y para ir finalizando el video de hoy, llegamos al último segmento, mi favorito, el de las curiosidades. Así que vamos al lío. El vino más antiguo conocido. El registro más antiguo de producción de vino data de hace más de 8.000 años en Georgia, al este de Europa. Se descubrieron restos de cerámica con residuos de vino, mostrando que esta bebida ya era apreciada en épocas remotas. El vino más caro del mundo. Una botella de Romanée Conti de 1945, un vino de Borgoña, se vendió en una subasta por más de $500.000, convirtiéndose en el vino más caro jamás comprado. El tamaño importa. Las botellas de vino vienen en varios tamaños, desde la estándar de 750 mililitros hasta enormes botellas llamadas Matusalén, que contienen el equivalente a 8 botellas normales. ¿Sabías que la palabra brindis proviene del alemán bring dirs, que significa te lo ofrezco? Esta práctica comenzó en Europa como una forma de desear buena salud y prosperidad. Las raíces del viñedo más profundo. Las raíces de algunas vides pueden llegar a profundidades impresionantes de hasta 20 metros. Esto permite que las plantas absorban minerales únicos, lo que se refleja en el sabor del vino. ¿Sabías que en el antiguo Egipto el vino era una bebida reservada para la élite y los faraones? Incluso se colocaban ánforas de vino en sus tumbas para acompañarlos en el más allá. El efecto del sonido en el vino. Se ha demostrado que la música influye en la percepción del sabor del vino. Escuchar música clásica, por ejemplo, puede hacer que el vino se perciba como más elegante y sofisticado. El llanto del vino. Cuando giras una copa de vino, las gotas que caen por las paredes se llaman lágrimas o piernas. Este fenómeno ocurre debido a la tensión superficial del alcohol y puede indicar la viscosidad del vino. Los vinos más antiguos en botella. La botella de vino más antigua que aún se conserva data del siglo IV y fue encontrada en una tumba romana en Alemania. Curiosamente, nadie se atreve a abrirla por temor a dañar su contenido. El vino en el espacio. El vino ha viajado al espacio. En 2020, botellas de vino francés fueron enviadas a la Estación Espacial Internacional para estudiar cómo envejece en condiciones de microgravedad. El miedo al vino existe,
Existe una fobia llamada oenofobia, que es el miedo irracional al vino. Aunque poco común, afecta a quienes asocian esta bebida con experiencias negativas. El país con más variedades de uva, Italia lidera el mundo en la cantidad de variedades de uva autóctonas. Se estima que tiene más de 2000, muchas de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. El vino es bueno para la salud, bebiéndolo con moderación. Diversos estudios han demostrado que el vino tinto, en cantidades moderadas, puede ser beneficioso para el corazón gracias a su contenido de resveratrol, un antioxidante presente en las uvas. El vino en la religión. El vino ha jugado un papel crucial en ceremonias religiosas durante milenios, desde las ofrendas en rituales griegos y romanos hasta su lugar central en la Eucaristía cristiana. Los vinos de hielo. Los vinos de hielo se producen con uvas que se dejan congelar naturalmente en la vid. Su dulzura única se debe a la concentración de azúcar cuando el agua de las uvas se congela. Y llegamos al final. Espero sinceramente que todo lo que compartimos hoy sobre el fascinante mundo del vino haya sido tan interesante para ti como lo fue para mí mientras lo preparaba. Ojalá te hayas llevado algún dato que no conocías y recuerda siempre que el vino, como la vida, se disfruta mejor en buena compañía. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentario y compartirlo con otros amantes del vino. Y si tienes algún dato adicional, anécdota o corrección que quieras aportar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima. Y salud.